Buenas tardes, voy a hablarles sobre Marcos Cueto, un investigador del Instituto de Estudios Peruanos y autor contrastadas obras sobre la historia de la medicina. Cueto ha publicado recientemente una destacada obra titulada significativamente El regreso de las epidemias, salud y sociedad en el Perú en el siglo XX, obra que reúne una serie de investigaciones sobre distintas epidemias ocurridas en el país. De cada una de las plagas fueron 5 en total. Número 1. El regreso de las epidemias. Presenta la epidemia de la peste burbónica, que afectó a las principales ciudades de la costa peruana entre 1903 a 1930. Esta epidemia reveló las precarias condiciones de la vida urbana denunciadas por los médicos, la duplicación de trabajo por parte de las organizaciones dedicadas a la sanidad y la tendencia de culpar a los grupos sociales más pobres a población de la debilidad de los recursos médicos. Para combatir la epidemia, reforzaron el autoritarismo oficial. Tampoco se pudieron impedir los 20.269 casos de peste, más de 42.000 extraoficialmente entre el año 1903 a 1930. Pero el verdadero legado de la peste, según Marcos Cueto, fue que modificó las actitudes del Estado, los médicos y parte de la población hacia la salud pública. A partir de la peste de esos años, los médicos incrementaron su hasta entonces pequeña participación entre los asuntos públicos. La epidemia fue una oportunidad para convencer a los poderes públicos y parte de la población de la importancia de que tenían los métodos y los profesionales de la higiene, de que hasta entonces era un acto caritativo de las sociedades de beneficencia o un asunto rutinario de las municipalidades que empezó a ser un asunto del Estado. El significado de la peste es causado por la bacteria Yersinia pestis. Los roedores, como las ratas, portan esta enfermedad. Se propaga por medio de pulgas. Las personas pueden contraer la peste con estas picadas o la pulga que porta bacterias esta enfermedad a partir del roedor infectado. Aquí tenemos imágenes previas de cómo la pulga afectó a la piel del cuerpo humano. Siguiente, la fiebre amarilla, que empezó en el año 1919 a 1922, que atacó localidades de importancia portuaria y azucarera de la costa norte, que fue controlada gracias a la intervención de la Fundación Rockefeller. En esta campaña liderada por Henry Hampton, miembro del Servicio de Salud del Canal de Panamá, las políticas sanitarias fueron aplicadas de un modo autoritario, con gran confianza en la capacidad intrínseca de los recursos tecnológicos, con poco énfasis en los programas comunitarios de la educación. La fiebre amarilla es causada por un virus que se transmite por la picadura de mosquitos. Usted puede contraer esta enfermedad si solo le pica un mosquito infectado con el virus. Esta enfermedad es común en Sudamérica y en África. Aquí tenemos imágenes previas de cómo a los bebés y adultos también pueden ahí tener el virus, que afectan totalmente al ojo, que es uno de los primeros síntomas. 3. La viruela, que se propaga en los Andes y por combinar la sanidad del higienismo, sin duda un cambio de paradigma en la lucha contra las epidemias. En este país, los protagonistas de esta historia fueron el médico Manuel Núñez Brotón, una de las brigadas sanitarias que trabajaron en Puno durante los años 30. En este caso ilustra, según Cueto, un esfuerzo exitoso de autoayuda, de colaboración con líderes naturales de las comunidades y enfatiza la capacidad de la población de generar respuestas creativas y eficaces ante la adversidad. La viruela era una vez una de las enfermedades más infecciosas, más severas que endémico en el mundo entero.
Para la mayor parte de la historia registrada es causada por el virus de la varicela, un virus del ADN que pieza de la familia Poxviridae y caracterizada en tres fases: incubación, precursor e irrupción. Mayormente era afectados en bebés, en todos los casos. 4. La malaria. Durante el siglo XX, una enfermedad endémica en la costa de la selva peruana, especialmente atención recibe la epidemia que ocurrió en el año 1932 en Quillabamba, ubicada en la selva de Cusco. Esta violenta epidemia mostró vulnerabilidad a la población migrante, la precariedad de la colocación de la región selva y la resistencia de los hacendados a construir infraestructura sanitaria. Este apartado subraya la importancia de los patrones diferenciados de enfermedades según tradicionales y regiones geográficas peruanas de la costa y sierra selva. La lucha del Estado peruano contra la malaria se divide en dos periodos. El primero se inició en los comienzos del siglo XX y duró hasta los años 40. El segundo comprende desde una última fecha hasta el fracaso de la erradicación de los años 70. El primer periodo que objetivos durante el control de las larvas y la atención de los enfermos. El control que se realiza en las obras hidráulicas, larvas y la atención de los enfermos de las hidráulicas, costosas como el drenaje de reservorios del agua o rehacimiento con complementarias fueron la fumigación de la protección y las viviendas con mosquitos y las telas metálicas. Y el segundo periodo del Estado centralizó sus actividades para controlar la malaria en el país. En el año 1937 se constituyó el Departamento de Técnico de la Malaria dentro del Ministerio de Salud República y se emprendieron campañas de varias regiones peruanas. Se construyeron hospitales maláricos, se contrató a personal especializado y la Sociedad Nacional Agraria vendió al precio del coste de la quinina. Finalmente, en el año 1941, la asistencia de prevención de estadística del ministerio hasta el año 1970, el proceso de la construcción del área de la malaria empezó a revertir. El número de casos creció y los recursos para combatir la malaria disminuyeron. Durante los años 80 no existió un programa estructurado del control de la epidemia. En los inicios de los 90 la malaria se había diseminado otra vez por todo el país. Tal como afirma Mascoscueto, se ha regresado a una situación parecida, aunque todavía menos grave. La malaria es causada por el parásito unicelular generado por Plasmodium. Por lo general el parásito se transmite por los seres humanos por picaduras de mosquitos. Aquí tenemos imágenes del mosquito y de cómo cada vez que el mosquito inyecta gravemente las células rojas, al morir infectan todo el cuerpo hasta la muerte. La quinta epidemia, la cólera, que empezó en el año 1991 en su país, que en los años posteriores se extendió casi toda Iberoamérica. En aquel año la cólera infectó a Perú de 322.000 personas, en las cuales fallecieron 2.909. En diciembre la enfermedad se había extendido a 14 países, América Latina y Caribe. El tratamiento era evitar el consumo excesivo de agua. Muy frecuente las fuentes del agua sin protección están contaminadas. Es preciso proteger las fuentes del agua como medida importante para reducir el riesgo de la contaminación. Aquí tenemos imágenes previas del virus y de cómo afecta al cuerpo. En las 5 plagas se redujeron los casos hasta el año 1999, pero a causa de esas plagas un total de más de 12 millones de muertes en el Perú. Gracias, eso es todo. Y digamos, si quieres también, digamos, si el profesor te pregunta, ahí, alumno, tráeme este trabajo tal cual de las epidemias, del regreso de las epidemias, dame un resumen completo. Aquí en la descripción abajito
Ahí está, tu tarea ya hecha ya. Simplemente descárgalo y envíalo, profe. Y a descansar y a ver la tele nada más ya. Gracias. Y suscríbanse al canal.